hoy vamos a dedicarlo a repasar ya conceptos específicos de astrofotografía. Van a ser ligeros porque estamos iniciando, pero ya me gustaría meternos en algún tema que puede ser de interés. Algunos de los conceptos ya los vimos en la primera sesión, o sea, la diferencia que hay entre lo que vemos y lo que podemos fotografiar, y de hecho eso es lo que justifica nuestra apuesta por la astrofotografía. Os animo a hacer cosas porque esto que está aquí, por ejemplo, es una imagen que está hecha con un trípode fijo, con una cámara Sony y con un objetivo, un catadióptrico, esos que son cortitos y baratos, que son, en vez de ser un 500 largo, pues es un tubo pequeñito que va con un espejo. Entonces, al ser una imagen fija, pues no se puede aprovechar todo el frame, todo el marco, ya lo veremos en algún día, porque eso se va distorsionando la imagen en el cielo, pero podemos fotografiar estrellas con una cierta calidad, podemos sacar colores de las estrellas y podemos empezar a ver algunas nebulosidades. O sea que no hace falta grandes equipos, ni desde luego equipos caros, pero todo se anda. La idea, si alguno se anima poco a poco, es llegar a cosas como estas. Esto es la nebulosa de Orión y esto ya está hecha con un gran telescopio y luego con un procesador un poquito más complejo. Pero bueno, eso está en el cielo. Esto es del tamaño de la Luna aproximadamente, pero nuestros ojos no lo ven. La Luna sí la vemos porque tiene mucha luz, pero esto no. Con la cámara lo podemos obtener. Entonces, el otro día hablábamos de que teníamos enemigos y que luego teníamos algún amigo, ¿no? Como era la electrónica y tal. Pero vamos a repasar ligeramente y rápidamente estos aspectos. Esta ya la vimos, la contaminación atmosférica, la fluidez de la atmósfera. La atmósfera es un fluido gaseoso, pero es un fluido que se mueve y al moverse hace que se nos distorsionen las imágenes. Y la contaminación lumínica, los filtros. Vamos a verlos un poquito más. Y recordáis esta transparencia. Esto es un poco los antecedentes, los antecesores de los sistemas de búsqueda de objetos en el cielo. Hoy día utilizamos las aplicaciones del móvil o lo que es el Stellarium. Hoy quiero dedicarle un tiempo un poquito largo a conocer esta herramienta, el Stellarium. Si no la tenéis instalada en vuestro ordenador, descargarla e instalarla. La tenéis para Windows 10, para Apple, para todos, en 32 bits, en 62 bits, o sea que seguro que podéis descargar la buena para vuestro ordenador. Esta es la dirección, aunque si os es más útil os metéis en el Google y ponéis Stellarium, descargar y se baja. Entonces, es una herramienta que nos permite hacer astronomía sentados en la silla. De hecho, conozco gente que, aparte de la broma, pues ya no hace falta hacer astrofotografía. Bueno, ya lo veremos. Pero sí que nos ayuda, sobre todo, a planificar nuestras sesiones y saber qué es lo que vamos a poder ver o qué es lo que podemos aspirar a hacer con nuestros equipos. Luego pasamos la presentación y luego volveremos aquí y le daremos un repaso a esta herramienta. Quedaros con el nombre Stellarium, porque lo vamos a usar y yo lo voy a nombrar a lo largo del curso. El otro día os presentaba esto. Evidentemente la Tierra gira, como la gira la Tierra, el cielo lo vemos moverse. Bueno, pues aquí ya lo que os digo es que nosotros necesitamos contrarrestar ese movimiento si queremos hacer fotografías de larga exposición. Para eso vamos a utilizar monturas especiales, ecuatoriales a ser posible, para que nosotros podamos mover el telescopio y enfocar un objeto y fotografiarlo. Fijaros si es extremo la necesidad de conseguir eso, que no se nos mueva el objeto. Hola Antonio, buenas tardes.
que vamos a utilizar sistemas de autoguiado. Un concepto de un sistema de autoguiado es un tubo paralelo, es un tubo paralelo al tubo principal, a la cámara principal, en la que, aquí os pongo una primera pista, con un sistema se marca una estrellita, veis hay una cruz verde detrás, se le dice vete a por esa estrella, y el ordenador va a ser capaz de ver las desviaciones de esta estrella, el movimiento que se salga de la cruz. Cuando detecta que se empieza a salir de la cruz, le va a mandar instrucciones a la montura, el ordenador va a hablar con la montura para que corrija ese error. Estamos hablando de errores inferiores a la tercera parte del grosor de un cabello. O sea que esas detecciones se consiguen con estos equipos y no son realmente, a ver, son inversiones, pero no son precisamente enormes, como muchas veces la gente piensa. Para poder hacer este guiado, este seguimiento, para que nuestra montura pueda seguir el cielo, lo que tenemos que hacer es ponerla en estación. Entonces, ¿qué significa poner una montura en estación? Aquí en este gráfico, un poco más complejo de lo que yo os he puesto otras veces, en este caso estamos mirando el norte, está aquí, y nosotros es como si lo viéramos de espaldas, ¿no? Aquí abajo hay un telescopio, entonces imaginaros la bóveda celeste, esto es la estrella polar, es el norte. Este otro plano es lo que llamaríamos el ecuador. Sabéis que la Tierra está inclinada. A ver, aquí. La Tierra está inclinada. Entonces, al girar, el ecuador de la Tierra estaría por aquí. ¿Veis mi cursor, verdad? Sí. Vale. Bien, pues entonces lo que nosotros necesitamos es una montura que este eje, este es el que se llama el eje de ascensión recta, es el que va a permitir que el telescopio gire. Como el telescopio pesa, se utiliza un contrapeso, esta barra y una pesa, o dos o tres, las que se necesiten, para conseguir que eso quede en equilibrio, sea un sistema que no ofrezca resistencia, y con un pequeño motor conseguimos, con un pequeño motor o incluso con un pomo, con un pequeño mando, porque también las hay manuales, pero vamos a conseguir que podamos hacer girar el telescopio en el sentido del cielo. Oye, a partir de ahora, si digo que gira el cielo, entenderme que lo que gira es la Tierra, pero es que es así, como lo que vemos es que gira el cielo, ¿no? Entonces el telescopio va a ser capaz de seguir el movimiento de la cúpula celeste. Pero para que eso lo haga bien, tenemos que conseguir que este eje coincida exactamente con el polo celeste, el polo norte celeste. Polo norte porque estamos en el hemisferio norte. Si estuviésemos en el hemisferio sur, para poder hacer astrofotografía necesitaríamos que nuestros telescopios estuvieran perfectamente orientados al punto celeste que marca el polo sur celeste. Entonces, en nuestro caso, aquí donde estamos, en Madrid, estamos a 40 grados, un poquito más, 40 y medio. Entonces, necesitamos que esto tenga la inclinación exacta, porque si le damos 45 apuntará un poquito más arriba, o si le damos 25 apuntará abajo. Entonces, necesitamos ubicar perfectamente esta línea con el norte. ¿Para qué? Para que el telescopio gire de manera solidaria con respecto al aparente movimiento del cielo. Si hay alguna pregunta o alguna duda, me interrumpís. Si eso ya lo hemos hecho, es el momento del sistema de autoguiado que yo os decía. Aquí lo vemos más claro. Hay distintos sistemas de autoguiado, pero el más típico es este. Es un tubito pequeño con una cámara pequeñita, no es muy compleja, no está refrigerada, lo más sencillito que puede haber, pero que tiene dos cables, uno que lo conecta al ordenador y otro que lo puedes conectar a la montura del telescopio. Este cablecito, el del ordenador, va a conectarse con un sistema como este,
y el otro se va a conectar a la montura. De manera que a través de estos programas, como os decía, veis, aquí hay una estrellita, la selecciono y sale un cuadradillo. Este es un modelo, este es otro. La estrella seleccionada, como veis aquí, tiene un perfil. Perdonad. Tiene un piquito, ¿lo veis ahí? Entonces, la estrella puede ser más gorda, pero el telescopio, este programa es capaz de identificar el puntito máximo de brillo y lo va a intentar seguir. Entonces, en el momento vea que ese puntito se desplaza de este cuadrado, sin salirse, por supuesto, solo con que se desplace de las líneas que cruzan, va a dar las instrucciones de corrección. Aquí en el gráfico, no sé si alcancéis a ver, se ven dos líneas, una roja y una azul, que son las variaciones que tienen el eje de ascensión recta, que sería el que mira al norte, este que hay aquí abajo, el de las pesas, el eje sobre el que giran las pesas. Entonces, esto es el de ascensión recta, que en este caso sería el azul, y se va moviendo, pero cuando se excede de un lado o el otro, veis que ahí son piquitos arriba y abajo, eso es porque está haciendo correcciones. Y el rojo es el telescopio, el brazo del telescopio. A ver. El brazo del telescopio, el eje AR son las pesas y hace este movimiento. Pero encima está el telescopio y hace este otro movimiento. Entonces, esos dos movimientos se tienen que ir calibrando para conseguir que la estrella esté siempre bien encajada. Y todo eso lo hacemos con este programa. Este programa se llama el PHGIDI. Entonces, también se puede descargar aquí. Esto ya es avanzado, pero sí que necesitamos entender que la astrofotografía ya seria necesita hacer exposiciones muy, muy largas. Entonces, para eso, como el tubo principal está ocupado haciendo la foto, necesitamos darle un apoyo con un tubo secundario. Hay una segunda opción, que es lo que se llama el guiado fuera de eje, que aquí más o menos lo veis. Lo que se hace es que entre la cámara y el tubo, entre la cámara y el telescopio, se intercala esta pieza que veis aquí. Esta pieza es un aro que, como el sensor de la cámara es rectangular, tiene una parte, en la parte de arriba o la de abajo, que no se utiliza la luz, porque el sensor no llega a cubrirlo. El sensor no es redondo, no es redondo como el tubo. Entonces, en esta parte de arriba, no sé si llegáis a ver ahí, hay una piecita que sale, eso es un espejo. Entonces, la luz que viene por la parte de arriba, por donde estoy señalando yo con el cursor, viene por acá, pega en el espejito este, refleja y sube hacia arriba, y aquí le pongo la cámara auxiliar. O sea, esta cámara que pongo aquí a la izquierda encima de un tubo chiquito, con un tubo chiquito encima del tubo principal, en este caso no es necesario, porque es el propio flujo del tubo principal el que aprovecha un trocito para ver alguna estrella que hay allí y decirle, bueno, sigue esa estrella. Este es un sistema que es muy bueno porque, claro, estás viendo la misma foto que estás haciendo un trocito, aunque no quepa en el sensor principal. Tienes el inconveniente de que, como sea un trozo de cielo que no haya estrellas, pues igual aquí no ves una estrella. Igual resulta que el trozo de luz que te entra por este espejito no ves una estrella. Ya iremos hablando de esto, pero quedaros con estos conceptos de iniciación básicos, de empezar. ¿Para empezar hace falta todo eso? No, nos hace falta una cámara. Y yo ya os digo desde el principio que cualquier cámara vale, cualquiera. Ahora, si queremos hacer fotos buenas, ya no. Ya os dije el otro día que necesitamos como mínimo que se pueda quitar el objetivo, porque la idea final, cuando ya sepáis hacer fotos en condiciones y estéis a gusto, digáis, bueno, pues ya quito el objetivo y lo quiero poner en un telescopio. ¿Os tenéis que comprar un telescopio? No. Si algún día lo queréis, lo compráis, pero para hacer este curso no hace falta que lo compréis, porque la Universidad Popular tenemos un telescopio que compraron para estos cursos. Entonces, si tenéis una cámara que tenga la óptica intercambiable,
El día que nos juntemos en el campo, en Vaquerizas, montaremos el telescopio y podréis colocar vuestra cámara con unos adaptadores que también tenemos en la universidad en el telescopio para que veáis cómo se puede trabajar con él. Entonces, ¿cualquier cámara vale? Sí, pero con todas estas de aquí que no tienen ópticas intercambiables es muy difícil trabajar. Esto, igual que con el móvil, hay gente que coge el móvil y lo pone a pulso en el ocular del telescopio. Si yo tengo ahí el ocular, pongo el móvil aquí, así, lo pongo que coincida la cámara y a veces sale algo y a veces no. Eso es un lío. Si queremos hacer algo serio, necesitamos un mínimo de equipo. Pero mientras no nos pongamos con un telescopio, cualquiera de estas cámaras pueden servir para hacer fotos más o menos buenas al cielo y podremos hacer fotografías de la Vía Láctea, de la Luna, del Sol, si le aplicamos un filtro. Se pueden hacer muchas cosas. Las cámaras de ópticas intercambiables tienen objetivos. Fijaros, si estos son Canon, pero Nikon tendrá otros 350.000 igual. Los objetivos los podemos diferenciar básicamente en focales cortas y focales largas. Las focales cortas ya explicamos que cuanto más corta es la focal, más trozo de cielo vamos a ver. Las focales largas vamos a ver trocitos de cielo más pequeños, por lo tanto, en el ordenador o en la pantalla veremos todo mucho más ampliado. Tener en cuenta que cualquiera de estos objetivos, sobre todo, bueno, todos, la verdad es que cualquiera de estos, salvo este que estoy señalando aquí, que es una de estas cosas que venden en los chinos, que tú se lo pones al objetivo al 50 y lo conviertes en un gran angular, que no tiene mucha calidad para hacer fotografías, pero para hacer una fotografía de cielo completo y ver, por ejemplo, una lluvia de estrellas, para eso sí vale. Y estamos hablando de 70 o 80 euros, no más. Pero a lo que iba es que cualquiera de estos objetivos, sobre todo si hablamos de la serie Pata Negra, van a tener un coste muchísimo más elevado que un telescopio pequeño, que un telescopio de la serie básica. Y las imágenes celestes que podremos obtener con ese telescopio van a ser mejores que las que podamos obtener con cualquiera de estos objetivos. Entonces, son cosas que hay que valorar. No compréis un objetivo para hacer astrofotografía. Si lo tenéis, perfecto, pero no hay que comprar un objetivo. Si algún día queréis comprar, valorar si lo que queréis es tener una cosa que valga para todo, que os valga para hacer fotografías de día y que luego por la noche, bueno, si eso lo queréis hacer así, sí. Pero para hacer astrofotografía va a ser siempre mucho más luminoso, va a tener menos reflejos y menos complicación de trabajo un pequeño telescopio, que es un tubo con varias lentes dentro, que no utilizar un objetivo de la cámara. Si lo tenéis, lo normal es tener una cámara con un objetivo corto, uno de este tipo, que así en plan gracioso hablamos del pisapapeles. Normalmente las cámaras te vienen con un objetivo, pues un 24-35, 24-50. Ese es el corto, y luego pues el 70-200, eso es lo básico. Puede haber más. Si tenéis eso, perfecto. Pero insisto que para hacer astrofotografía, mejor un tubo que tenga lentes y nada de zoomes que se estiran, que se encogen, porque cuanto más vidrios pongamos, más luz vamos a perder. Tener en cuenta que cualquiera de estos objetivos, cualquiera, el diafragma en el mejor de los casos os va a dar un 2, un 2,8. En cambio, un objetivo, un telescopio, no tiene diafragma y es recto y os da luz total, abertura total. No me enredo más. Veo caras de que ya lo sabéis, me alegro. Las cámaras. Pues también os digo, yo cuando empecé con esto. Esta que tengo aquí es mía. Esto es una cámara de las que teníamos para el ordenador, una webcam, como las que tenéis ahora para la sesión del Zoom, en el que le pegué un trocito vamos, un trocito no, igual hasta lo reconocéis. Esto es un cartucho donde se guardaban las películas de
de fotos, las antiguas, la película química. ¿Os acordáis de los carretes? Que teníais que ponerlos y luego se enganchaba y tal. Pues esa cajita es que coincide con el diámetro de los telescopios. Entonces, con una cámara de estas ya puedes apuntar al cielo, lo enchufas al telescopio, lo pones allí y ya ves cielo. Pero claro, estas cámaras, para empezar, pero si tienes una cámara de este tipo, va a ser siempre mucho mejor. Cualquiera de estas cámaras, con un adaptador de estos. Esto es un adaptador bayoneta, para cada marca tiene el suyo, ese es un inconveniente. Pero luego a este adaptador bayoneta se le puede poner una nariz, un barrilete, que puede ser de 2 pulgadas o de 1,25 pulgadas. Y esto ya se puede colocar en un telescopio y ya podemos trabajar. Entonces, vamos a comprar una cámara para... Bueno, depende de lo que queráis. Estas cámaras están pensadas básicamente para hacer fotografías de día, pero si las acoplamos a un telescopio haremos fotografías de noche. Hay cámaras que son específicas para astronomía y las hay. Esta puede ser por unos 120 euros y esta puede ser, según el modelo que tenga, pues entre 11 o 15.000 euros. Y las hay más caras, pero también las hay más baratas. En cambio, una buena Nikon, una buena Canon o una buena Sony puede estar en 2.000, 3.000 euros y a lo mejor por 1.100 tenemos una como esta que tenéis. ¿Veis el ratón, esta rojita? Pues este tipo de cámara es una cámara que es exactamente igual la electrónica que tienen las cámaras de arriba, pero que le han quitado todo lo que no hace falta para astrofotografía y le han metido un sistema de refrigeración en el que consigues bajar entre 30 y 50 grados sobre la temperatura ambiente. Es decir, podemos estar haciendo fotografías con el sensor a menos 20 grados bajo cero, menos 30 grados bajo cero, depende de si es invierno o verano. ¿Qué conseguimos con eso? Pues que está tan frío el sensor que el calor de la cámara apenas le afecta y no genera ruido, no genera malas imágenes. Además, a estas cámaras se les pueden aplicar filtros. Esto es material. Entonces, que veáis que nosotros vamos a empezar con las reflex porque es lo que normalmente vais a tener en casa. Si algún día os queréis complicar, plantearos bien hacia dónde queréis ir, porque no hace falta comprarse una cámara de 8.000 euros, porque estas cámaras fotográficas van a tener cantidad de cosas que jamás se van a emplear en astrofotografía. Y hay cámaras muchísimo más sencillas, dedicadas específicas a astrofotografía, que nos van a salir muchísimo mejor de precio. El inconveniente, pues que aquí no vamos a tener una pantallita donde ver la imagen que sale, entonces vamos a necesitar tener un ordenador al lado. Por eso, cuando se va al monte y ya hacer astrofotografía, pues vas con tu mesita, con el telescopio y llevas un ordenador que te sirve pues, para todo, para hacer las fotos, para verlas, para todo. En la línea que estamos trabajando, los trípodes. Ya dijimos, trípodes, hay de 1000 clases. Tenéis que tener en cuenta que para trabajar en la oscuridad necesitamos que la cámara no se mueva nada, entre foto y foto. Y cuando le damos al disparador, pues no tiene que moverse. Entonces, nosotros tenemos que buscar un trípode que soporte bien las cámaras. Y estos antiguos que mucha gente ya desecha, pues resulta que son buenos, porque son muchísimo más rígidos estos que los nuevos que están saliendo de trípode. Hablo de los malos, los buenos son buenos. Esto es como todo. Cuanto más pesa, bueno, salvo que sea de fibra de carbono, necesitamos un trípode robusto que soporte bien la cámara. La cámara con un teleobjetivo puede ser 3-4 kilos, entonces necesitamos que soporte bien la bola o el cabezal, que soporte bien esos kilos para que no caiga. Desde luego, todos estos tripodillos de viaje que a veces habréis conocido pueden valer para las camaritas estas de juguete que se llevan a veces, hacen buenas fotos, pero no para esto. Necesitamos un trípode robusto. Y a veces el que tenemos para irnos de vacaciones es menos robusto que el que hemos desechado y tenemos en un cajón porque era viejo y antiguo.
Entonces, que os lo planteéis. No, no dejéis nada por obsoleto, que a veces es mejor que lo nuevo. Un buen trípode puede estar a partir de los 120, 150 euros. Si lo compráis de fibra de carbono para que sea robusto y que no pese, pues pueden ser 250, 300, 600, lo que queréis gastaros. Lo importante es que sea rígido, que sea robusto y que el cabezal sea capaz de soportar, aguantar bien hasta 5, los hay hasta 10 kilos o 15 kilos, pero eso ya va subiendo de precio. Es interesante, no sé si ya alcanzáis a ver aquí, que esta rótula tiene debajo unas gradaciones. Eso puede venir bien si vamos a hacer un paisaje, vamos a hacer un mosaico, pues para que movamos la cámara de un lado al otro de manera precisa, 10 grados, 10 grados, 10 grados, 15, 40, depende del objetivo que llevemos. Entonces, el equipo que tengáis vosotros, no sé en qué medida exactamente de qué equipo estamos hablando, pero vamos a intentar hacer una sesión presencial en la que podáis traer ya vuestro equipo y montaremos en la sala lo que tenéis y lo comentaremos y veremos. Y por último, el pack para iniciarnos es el disparador. El disparador lo hay de muchas clases. Hay disparadores sencillos, que lo único que hacen es que tienen un botoncito que apretas y se dispara la cámara. La ventaja es que tú no tocas la cámara, hay un cable que te separa de la cámara, entonces no le transmites vibraciones. Lo normal es comprar un intervalómetro. El intervalómetro, si no lo tenéis, bueno, hay muchas cámaras que ya lo llevan incorporado, ¿eh? Y hay muchas cámaras que nos permiten conectarlas a través de su Wi-Fi al teléfono o al ordenador. Entonces, si tenemos una cámara que se puede gobernar a distancia, pues ya tenemos todo resuelto, porque en ese programilla vamos a poder controlar los tiempos de exposición y los intervalos. De ahí viene la palabra intervalómetro. Un ordenador puede hacer todas las funciones. ¿Qué es un intervalómetro básicamente? Un aparatito que nos permite decirle a la cámara que haga fotos de tanta duración, lo que le digamos, con unos intervalos de tiempo que también le vamos a decir. Y además podremos decirle que nos haga 2 fotos, 5, 100, lo que queramos. Y con todas esas fotografías podremos hacer astrofoto al apilarlas, pero también podremos montar películas, podremos hacer timelapse de cómo se mueve el cielo, de cómo se mueve la Vía Láctea. Todas estas técnicas son objeto de este seminario. Por eso iremos viendo semana a semana algunas técnicas de ellas. Los intervalómetros de este tipo los tenéis de 80, 90 euros y de 10 o 12 euros si lo compráis en Amazon, en fin. China nos ha traído equipos realmente económicos, funcionan de maravilla, pero a veces se rompen. Lo que pasa es que se rompen también los caros. Entonces yo no os aconsejaría que comprarais nada caro hasta que no decidáis de verdad dedicaros a esto, que tampoco es necesario. Yo no tengo nada caro. Procuro administrar mi economía. Sí que es verdad que los que tienen cable, si sales en noches muy frías, el cable se queda como quebradizo y al final, si de enrollarlo, de desenrollarlo, a veces se produce un corte en el cable y ya la has liado, ya no te sirve. Han sacado otros que se pone una piececita en la cámara y tú llevas otra pieza en la mano y por Bluetooth o por Wi-Fi se comunican y entonces no tienes ese riesgo. Pero claro, si se te cae al suelo, este normalmente no llega al suelo porque el cable no es tan largo, puede tener 1 metro y tú el trípode normalmente está más alto de 1 metro. Entonces si se cae al suelo no llega al suelo y no se rompe por eso, en cambio el otro sí. Tenéis que verlo. Los fabricantes son tan listos que este mismo aparatito lo tienes para cada marca.
porque como cada cámara tiene una clavija distinta, pues no vale para todas. Allá los chinos, que son muy listos para esto, lo que han sacado es unos de estos con cable, pero que al final lleva cabezales intercambiables. Entonces puedes utilizarlo para distintas casas. Algunas marcas incluso sacan un cabezal para la serie básica y otro cabezal para la pata negra. Los Canon, por ejemplo, tienen cabezales para, digamos, hasta la mitad de su catálogo, que vale un tipo de cabezal, pero cuando ya te pasas a las cámaras de 2.000, 3.000, 4.000 euros, esas llevan otro tipo de cabezal. Entonces, si compras el de la marca, te vas a gastar 120 euros o 130, cuando con este otro más económico te vas a servir igual. Insisto que si además las cámaras tienen capacidad de wifi, lo vamos a poder controlar con el teléfono móvil. Entonces, y esto es el equipo básico. Este señor que tenéis aquí es un compañero de la Agrupación Astronómica de Madrid, que lleva la friolera de 40 años fotografiando, pues básicamente con la cámara, con el intervalómetro y el trípode. Tiene también equipos serios, más grandes, pero con esto ha estado haciendo eclipses de sol, eclipses de luna, ha estado fotografiando auroras boreales, ha estado haciendo montones de fotografías astronómicas. La fotografía astronómica, además de bella, tiene que dejar constancia de algún documento, de algún fenómeno, de algún hecho astronómico. Y nosotros tenemos que ser capaces de interpretarlo y de contarlo. Por eso en todas las fotografías que hagamos o empecéis a hacer, es bueno que tengáis en cuenta el tiempo de exposición, los datos que hayáis empleado. ¿Hace falta gastarse mucho para poder hacer fotografías de seguimiento del movimiento de la cúpula celeste? No. Esto lo que tenéis ahí es una fotografía de una plancheta astronómica. Esto es un bricolaje, que curiosamente, por casualidad, tengo yo aquí. ¿La veis? Esta es la de la foto. No sé si alcanzáis a verla. Ahora explicaré un poquito de qué va. Tiene la curiosidad de, a ver, si veis aquí unas arandelas, una y otra, ¿se ven? ¿Veis mejor ahora las arandelitas? Entonces, esto es lo que se llama una plancheta. ¿En qué consiste la plancheta? Pues algo tan sencillo como un diedro. Son dos tablas, a ver, ahí la veis mejor, que llevan una bisagra y pueden abrir o cerrar. ¿De qué depende el que puedan abrir o cerrar? De este tornillo que yo he doblado y que le he puesto una pieza, a ver, ahí la veis, que puede girar. Es una tuerca con una piececita que yo he marcado una gradación. ¿Para qué sirve esto? Pues para algo tan sencillo como esto. Si yo apoyo, cuando yo voy a ir dando vueltas a esta pieza, a esta rueda, el diedro se abre o se cierra. Entonces, si nosotros hemos hecho una graduación de la ruedecita, como veis que es como un reloj, Sí. Si yo he hecho las mediciones adecuadas y la he puesto en las distancias adecuadas, una vuelta de esta rueda es 1 minuto. Esta vuelta lo voy a hacer a mano. Algún compañero esto lo ha mecanizado y le ha puesto un motorcito. Entonces, si yo le doy una vuelta poco a poco y en 1 minuto completo una vuelta entera, voy a subir un diente del tornillo, que va a ser lo que le permita a la tabla seguir el movimiento, va a tener la misma velocidad del movimiento de la cúpula celeste. Conclusión, vuelvo a la presentación. Que si yo la pongo encima de un trípode, ¿veis ya la imagen otra vez? Sí. Si yo la pongo encima de un trípode, si yo estos dos tubitos, que no son arandelas, es un trozo de tubo cortado, son dos piezas que están puestas perfectamente alineadas, de manera que yo, si pongo el ojo donde está mi flecha y a través de este orificio y veo la estrella polar, significa que he alineado la plancheta
hacia el eje de la Tierra, de rotación de la Tierra. Y entonces mi cámara, yo voy moviendo esta ruedita a la velocidad del giro de la Tierra. Entonces, depende de cómo esté instalado, la Tierra, sabéis, que va girando. Entonces los astros en el cielo se mueven del este hacia el oeste. Es decir, si el norte está en mi flecha, si la cámara está mirando al norte, para entendernos, el cielo irá girando desde aquí hasta aquí. Es decir, tengo que ir dándole vueltas a la rueda para que esto poco a poco se vaya recogiendo hacia abajo. Yo, haciendo esto, puedo conseguir que una fotografía que normalmente en 2 segundos ya salen trazas, las estrellas salen movidas, pues si lo haces bien, con cuidadito de no mover todo el aparato, puedes conseguir fotografías hasta de 1 minuto de exposición sin que las estrellas salgan movidas. Si a alguno le apetece, ahora os daré un poco más de detalles, de explicaciones de cómo se hace. Pero lo que quiero decir es que con esto vale. Esto que tenéis aquí es una monturita de las que seguro que vuestros amigos, vosotros mismos, os han regalado o habéis regalado. Esta es de un sobrino, de mi hermano, de un hijo de mi hermano, que le regalaron un telescopio hace no sé cuántos años. El sobrino tiene ahora ya 30 y tantos años, pero esto jamás lo habían usado. Entonces esto es el trípode de un pequeño telescopio en el que además está motorizado y que, bueno, si os fijáis, tiene este eje es el que hay que apuntar a la polar. Bueno, esto es mi terraza. Tiene un sistema de contrapeso para que pueda nivelar la cámara y es lo mismo que la plancheta. Este se puede mover de manera manual o con el motorcito. Pues con esto tan sencillo puedes hacer fotografías con un teleobjetivo, como el que veis ahí, de varios minutos. Pero claro, para eso tienes que asegurarte de que está bien orientada al norte, de que el eje es absolutamente paralelo al eje de rotación de la Tierra. Pero todo esto son sistemas que nos pueden ayudar a hacer fotografías. Estamos hablando de monturas, estamos hablando de monturas para telescopios. No os asustéis al ver telescopios. Imaginaros, si yo quito el telescopio y pongo encima una cámara con un objetivo, puedo trabajar igual. Entonces, este es el telescopio típico que se regala a los niños en su cumpleaños o yo qué sé, para la comunión, etcétera, y están por ahí abandonados. Entonces, tanto este, si os fijáis, este solo se mueve de arriba a abajo, izquierda a derecha. Este exactamente igual. Va a bajar o subir el tubo y luego tiene abajo un sistema de cojinete que le permite girar en todas direcciones. Estamos hablando de lo que se llama movimiento altoazimutal, que es sencillamente arriba y abajo, izquierda y derecha, como se movería un cañón, o como se mueven esos pequeños telescopios que hay en los miradores para ver el paisaje a lo lejos. O sea, tú allí solo lo mueves arriba, abajo, izquierda o derecha. Eso es una montura altoazimutal. Está muy bien para ver el cielo, para mirar las estrellas, para mirar los planetas, pero para la astrofotografía no es lo más idóneo. Lo veremos otro día. Para la astrofotografía se emplea las monturas ecuatoriales. Monturas sencillitas, como esta que os he enseñado antes, que aquí han puesto un tubo encima, entonces ya parece un gran telescopio. Bueno, con cualquier movimiento de aire, cualquier cosa, es una montura muy endeble y se va a mover mucho. Esta otra montura, vamos, perfecta, nada, 3.500 euros y a funcionar. Pero estas, fijaros que están inclinadas, están apuntando hacia el norte. Tiene la inclinación dependiendo del punto de la Tierra en el que estemos y nos va a permitir hacer fotografías de larga exposición. Dependiendo del tubo que le pongamos, los telescopios pueden ser refractores o reflectores. Si tienen espejo, estos dos, ambos tienen espejos, este aquí abajo, este aquí también, ahora veremos un poco más, que nos va a dar una distancia focal. Este tiene lentes, este tiene espejos. La relación entre la distancia focal y la apertura del telescopio es lo que me va a dar la luminosidad del equipo.
Con focales largas vamos a ampliar mucho, pero vamos a tener poca luz. Entonces vamos a trabajar con objetos muy luminosos, planetas, luna, el sol. Con un término medio podremos hacer un poco de todo. Con una distancia focal cortita, son objetivos muy luminosos, exactamente igual que en fotografía. Y vamos a poder fotografiar cúmulos, nebulosas, cometas. Aquí un pequeño esquema de los telescopios. Esto sería un telescopio básico de lentes. Entonces, la distancia focal va desde la primera lente hasta el ocular. Si utilizamos un Newton, uno que tiene un espejo, en este caso, la luz entra por la boca, se refleja en el espejo y entonces la distancia focal va desde el espejo primario al espejo secundario y desde el espejo secundario al ocular. Fijaros que esto es como si fuera el capirote de Semana Santa que se le ha doblado el pico. Pues la distancia focal es todo, desde aquí, rebota y hasta acá. Y los Smith-Cassegrain, por ejemplo, los que son telescopios de larga focal, de muy larga focal, pero que tienen un diseño óptico que por rebotes consiguen una distancia focal larga, pero con un tamaño relativamente corto. ¿Cómo funciona? Aquí lo veis. Hay un espejo primario, hay un espejo secundario que va a rebotar y entonces el efecto óptico es que el cono de luz que va a la cámara rebota dentro, el cono de luz que va a la cámara es como si se fuera la proyección de un tubo así de largo. Es decir, yo tengo aquí un tubo de 1 metro, pero en realidad es un 4 metros. ¿Eso lo veis? Esa es la óptica básica. Pero es que además, con otras lentes, que yo puedo poner aquí delante donde está el ocular, en vez de poner el ojo, yo puedo poner piezas que me van a duplicar o me van a reducir la focal y que me van a permitir, por magia óptica, conseguir distancias focales más largas o más cortas, dependiendo de lo que queramos aplicar. Si seguro que alguna vez hayáis visto un telescopio por ahí y dice 8.000 aumentos, lo que tú quieras. O sea, tú pones aquí un ocular y con las matemáticas encima de la mesa haces cuentas y dices, bueno, si pongo esto y le pongo esto y le pongo esto, voy a conseguir 8.000 aumentos. Y no se ve nada, porque a más aumentos necesitas más luz. Entonces, si el telescopio no tiene suficiente apertura para que te entre flujo de luz, los objetos no los vas a poder ver. Esta regla es importante. Quedaros con que los aumentos máximos de un telescopio recomendables, los aumentos máximos recomendables de un telescopio es 2 veces el diámetro. Es decir, este tubito para jugar tiene 60 centímetros de diámetro. Pues el aumento máximo que puedo tener es de 120. Suponiendo que la óptica sea buena. Si es de los juguetes de Reyes, seguramente podrás hacer 3 aumentos o 5, pero no más. Pero si es buena, 120. Un dobsoniano que puede tener unos 15 centímetros o echándolo con ganas, bueno, sí, 15. Unos 15 centímetros, pues 15 centímetros son 150 milímetros por 2, 300 aumentos. Máximos recomendables. Claro, si yo empiezo a poner un duplicador o un triplicador y le pongo no sé qué, es que he llegado a los 800, da igual, porque a partir de los 300 se va a empezar a emborronar la imagen, que no lo vas a poder enfocar y no vas a ver nada. Los máximos aumentos, hay que saberlos. Con un telescopio como los que os enseñaba antes, por ejemplo, si es un 8 pulgadas, serían 203 milímetros, pues lo máximo aceptable serían unos 400 aumentos. Si es un 11 pulgadas, los aumentos máximos serían 280, pues unos 8, 8, 16, 560 aumentos. Pero ya os digo, en astrofotografía los aumentos no son muy importantes, porque si haces una buena foto, luego la podemos ampliar como cualquier fotografía, se pueden hacer ampliaciones. Y si la foto es buena, la ampliación es buena. Si la foto es cochambrosa, la ampliación será mala.
Entonces, esto es un poco rollo, pero estamos en un curso de iniciación, tenéis por lo menos que tener esta culturilla básica general, ¿eh? No hay preguntas, lo tenéis todo claro, ¿no? Está todo el mundo bien, vale. Ya tenemos cámara, tenemos trípode o telescopio. ¿Cómo podemos acoplar una cosa a la otra? Lo normal es esto, la cámara y el trípode. Si tenemos un telescopio, podemos hacer tres cosas básicamente. Una, lo que se llama el picking back, que es piggy back, yo no sé inglés, creo que eso os ha quedado ya claro. Lo que se hace es sujetar la cámara en paralelo al tubo, de manera que lo que vea el tubo, la cámara va a intentar también apuntar hacia allí, y si el telescopio se mueve con todo lo que hemos estado hablando, pues esa cámara podrá hacer un montón de fotografías de larga exposición porque se está moviendo con el telescopio. Si queremos más aumentos, podemos utilizar el propio telescopio como objetivo. Si nuestra cámara no tiene la óptica intercambiable o no tenemos las piezas para poderlas utilizar como objetivo, pues resulta que haremos lo que se llama una proyección. La luz va a entrar por el telescopio, va a salir por el ocular, por donde se pone el ojo, y esa luz va a ir a la cámara. Esto tiene el gran inconveniente de que solo se puede hacer si estás en una zona de monte súper oscura, porque como haya cualquier luz alrededor, una farola, una casa, pues se te va a meter toda la luz del ambiente de alrededor y te va a estropear la foto. Para que eso no pase, pues lo que se utiliza es los adaptadores que os he contado, en los que directamente la cámara, como veis aquí, se enchufa, se acopla al telescopio, como si la propia cámara fuera nuestro ojo. Esto es lo que se llama conexión a foco primario, y con eso vamos a poder hacer fotografía. Como estamos en la iniciación, vamos a estar siempre con esto, salvo que alguno de vosotros tenga ya telescopios y demás y que podamos ir haciendo pinitos de estos otros de aquí. Pero empezaremos con las imágenes de trípode fijo. Ya os expliqué lo de la cámara. Vamos a ver mucho más con la cámara que con los ojos. Entonces, solo quiero deciros que como hay contaminación lumínica y hay veces que las fotografías se queman porque hay farolas cerca, sobre todo si queremos hacer fotografías en la ciudad, pues también se pueden emplear filtros. Un filtro es un vidrio tratado de manera que determinadas frecuencias del espectro electromagnético no pasan. Entonces, yo puedo poner un filtro anticontaminación, por ejemplo este que hay aquí azulito o verdoso, que lo que hace es que las emisiones de sodio y de mercurio habituales de las farolas se las comen y solo va a ver el resto de la luz del cielo, y eso me va a permitir hacer imágenes. Aquí tenéis un poquito el detalle de cómo funciona el filtro. Estos son histogramas en los que abajo están las frecuencias de emisión y arriba la permeabilidad, o sea, la transmitancia que permite el filtro. Entonces, todo lo que cae dentro de las campanas rojas, eso lo vamos a ver. Todo lo que está fuera no lo vemos. Curiosamente, esto está hecho a posta para que aquí, esta zona, sea precisamente la de las farolas. Entonces, podemos intentar hacer fotografía en sitios tan curiosos como el centro de Madrid. Para hacer fotos vamos a pasar frío. Entonces, si tú estás en la calle, una terraza, como es mi caso, pues el telescopio va a estar al descubierto y tú cuando estés trabajando con él, pues vas a pasar frío. Salvo que tengamos cables suficientemente largos como para que el telescopio esté fuera y tú estés dentro de casa con el ordenador viendo lo que está haciendo el telescopio. Como hace mucho frío, lo mismo que en los coches, cuando hace frío se empañan las lunetas y no podemos conducir porque no vemos, al telescopio le pasa lo mismo. Entonces podemos hacernos nuestras propias bandas térmicas con resistencias o comprarlas ya hechas. El caso es que eso se le pone una bufandita al telescopio térmica, que tú la conectas a la electricidad y lo calienta un poquito, lo justo, para que no se produzca el rocío o la escarcha y poder seguir haciendo las fotografías.
otra manera de protegerlo un poquito es poniendo lo que se llama un parasol. Se llama parasol porque inicialmente el objetivo principal es quitar el sol, los reflejos. Esto es un parasol de compra de la marca Celestron que se acopla al tubo. Yo los hago normalmente con las alfombrillas de yoga o de deporte. Normalmente, si vais al de Caldo, no donde sea, y hay esas almohadillas que son muy baratitas, negras, que son mejores que esta que tengo ahí, pero cuando la hice no había del tamaño. Este es un 11 pulgadas y con una esterilla normal no me llegaba. Sí me daba la vuelta, pero era demasiado estrecha y no me cubría. ¿Qué conseguimos con esto? Pues para empezar a abrigar la boca del telescopio. Hace que no tenga reflejos. El abrigarla hace que sin calentarla, sin llegar a calentarla, le cuesta más el generar hielo. Tiene el inconveniente de que el telescopio crece y si hace aire lo va a mover más fácilmente. ¿Vale? Pero bueno, lo ideal, pues evidentemente una cúpula o este es mi observatorio en Teruel, en Andorra, Teruel, tengo allí esta casita. Entonces, tengo un sitio, un observatorio en el que el techo se desplaza y ya me queda el telescopio al aire. Entonces, eso es lo correcto. Ahí tenéis un montón de programas que está bien que los vayáis descargando si queréis seguir en esta historia. Insisto que estos son generalidades, son conceptos que yo tengo que transmitiros, pero que inicialmente nos vamos a quedar con la cámara, el trípode y salir al campo. Luego hablaremos de qué es lo que vamos a hacer próximamente. Os voy a contar un poquito de la plancheta. Como las presentaciones os las voy a hacer llegar, ahí tenéis todos los datos por si os apetece. Estos son 2 tablitas. Necesitamos que desde la bisagra al orificio haya esta distancia, 228,54 milímetros, que hayamos doblado una varilla os mandaré el documento con los datos. Pero esto es una varilla que se compra en la ferretería. La doblas, haces una plantilla en un papel con un compás, dibujas para que tú la vayas doblando de manera que quede lo más perfecta posible con el diámetro ese. Lo atornillamos a una parte de la tabla y hacemos que atraviese por un orificio la tabla. Aquí le sujetaremos la zapata del trípode y lo que tenemos que conseguir en el otro parte ponerle algo que nos permita sujetar la cámara. De manera que haciendo la ruedecita hasta que os contaba, esto es de una caja, de un cartón un poquito más duro, le engarcé una tuerca, que es la que pasa por la varilla, la pegué con pegamento de este que pega todo, le puse una arandela para que esta arandela rozara sobre sobre esta otra, de manera que el giro de la rueda sea arandela sobre arandela, que si se le da un poquito de vaselina, eso queda como muy finito y entonces puedes girar la rueda sin que se mueva todo. De manera que tú divides esto y sabes por el diámetro del tornillo que una vuelta entera en 1 minuto es la velocidad que va a hacer que esta tabla vaya bajando a la vez que se está moviendo el cielo. Si yo tengo la cámara encima, conforme vas dando vueltas a la rueda, la cámara se irá moviendo a la velocidad del cielo y consigues fotografías de más exposición. Os mandaré toda esta información por el WhatsApp o por el correo electrónico.